Hola amigos, buenas noches. Cuando el movimiento feminista dejó de ser un tema tabú y empezó a tomar fuerza en la juventud entre 2010 y 2020, el capitalismo no perdió la oportunidad de sacar provecho de esto. Aunque también debemos recordar ciertos orígenes del feminismo, cuyas bases pueden ser problemáticas, como leer a las sufragistas que pedían el voto para la mujer, pero no para todas las mujeres, porque las mujeres negras y las mujeres morenas no entraban en la categoría de mujer o en la categoría de persona, o las feministas de los 60, 70 diciendo que las lesbianas no podían estar en el feminismo porque acosarían a sus compañeras, o en esa tercera ola, ¿no? Escuchaba toda la ola TERF diciendo que las mujeres trans no pueden estar en el feminismo y un largo etcétera. De eso y más hablaremos hoy en Hilo Negro con nuestras queridas invitadas, que está aquí con nosotros, Ale Carrillo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Alguien que ya hemos tenido con nosotros, mi querida Leslie. Gracias, Leslie. Y alguien nuevo también en el programa, Coco, está aquí con nosotros. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, chicas. Yo quisiera empezar hablando un poco, sí, con esta historia del movimiento, ¿no? Cómo surge ciertas cosas como las sufragistas, ¿no? De hecho, hay una película que se llama así, véanla, está en varios streamings, que se llama precisamente así, ¿no? Las sufragistas, aparece Meryl Streep y así. Pero no tocan esta serie de problemáticas como que el feminismo empezó siendo un tanto colonial, ¿no? No sé si podrías decirnos, Leslie. Cuando se habla de feminismos, tenemos uno muy marcado en la mente, en el imaginario, y ese feminismo, si lo vemos en sus raíces, termina teniendo estas ideas coloniales de que sí mujeres, pero mujeres blancas, sí mujeres, pero mujeres de heterosexuales y de el nivel socioeconómico medio, o sea, nunca más abajo. Y son estas personas, y claro que se entiende, porque son estas personas que son las que tienen el tiempo de sentarse a leer, el tiempo de sentarse a reflexionar, que no tienen que cuidar de sus hijos o cuidar de los hijos de otras mujeres, y esas son las que se pueden poner a pensar acerca de los grandes feminismos, pero ellas no son las únicas que están atravesadas por las problemáticas que afecta a un sistema patriarcal. Entonces, hay grandes escritoras de feminismo negras que escriben grandes libros como aquel que se llama ¿Acaso no soy una mujer? De Bell Hooks. No me acuerdo su nombre, pero es una señora que falleció en 1883. O sea, es rastreable en la historia que el feminismo negro escrito, se puede decir, existió o existe. ¿Por qué? Porque el feminismo negro toma una importancia más grande en los 50, 60, ya con los que todos conocemos, Angela Davis, ahora sí Bell Hooks, hablando de un feminismo para todas y del feminismo que está dejando de lado a las experiencias de las mujeres negras, dejando de lado a las mujeres negras. Y pues, como tú dijiste al inicio, o sea, ahorita vemos que es una herramienta del capitalismo hablar sobre el feminismo, pero siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. O sea, en la época en que todavía existían esclavos, pues es la base del capitalismo, ¿no? Claro. No podemos llegar a comprender que una mujer no pueda levantarse enojada o por sus derechos, porque las mismas mujeres no se conocían, no se sentían ellas mismas una persona. Vamos a empezar desde ahí. Se sentían unos objetos porque así era la sociedad como las trataba, porque si eres negro te tratan como negro, si te ves negro te tratan como negro, y así con todas las etnias, así con todas las razas. Entonces, pues a mí sí me parece que es muy dañino que solamente exista esta imagen de un feminismo negro, de un feminismo que es blanco, que es colonial, que es con tintes patriarcales incluso. Claro. ¿Coco? Sí, pues justamente un poco retomando lo que menciona Leslie, ¿no? Justamente se habla de un solo feminismo porque también
la forma en que el capitalismo o el sistema patriarcal ha adoptado este feminismo es un feminismo en el que nos vamos a dividir también, ¿no? Como hombres y mujeres y solamente hay eso, y entonces no le das oportunidad a las disidencias y aparte de eso, de alguna manera también lo vuelves algo individual y entonces a veces pareciera que si eres feminista solo luchas por la causa de las mujeres, pero solamente la causa de la opresión que estás sintiendo de la figura hombre en particular y no todas las demás luchas en las que también te involucras, ¿no? Porque si eres una mujer racializada, eres una mujer indígena o eres una mujer trabajadora, te atraviesan muchas otras luchas, pero a veces no, siguen sin incluirte en ellas, ¿no? Y solamente es como la lucha de los trabajadores, la lucha de los obreros y todo, y las mujeres que se vayan, ¿no? Como a la lucha del feminismo, pero ahí el problema es que justamente no entramos todas las mujeres, no entran todas las mujeres esta visión como más patriarcal. Ale. Bueno, también es importante mencionar que las mujeres que inician la teoría feminista son mujeres blancas, mujeres que tienen mujeres esclavizadas dentro de sus hogares, en lo que les da el tiempo y la oportunidad de pensar de cómo me están oprimiendo a mí. Y de cualquier manera, también pensamos como serían la única lucha que las estaba atravesando. Si tú eres una mujer blanca, privilegiada, en un buen estatus económico, la primera forma de opresión que conoces es la forma de género. Y existe, y es real, sin duda. Sin embargo, si eres una mujer racializada, si eres una mujer negra en Estados Unidos, si no tienes las mismas capacidades que otros, muchas otras luchas te atraviesan. Y entonces tu primera opción cuando piensas acerca de tu opresión no sería el sexo, serían muchas otras cosas. Sin embargo, las mujeres blancas, como estaban privilegiadas de muchas maneras, la única lucha que las atravesó directamente fue el género. Y ahí es cuando empiezan a hablar. Pero cuando empiezan a hablar, siempre se excluye a nosotras somos las mujeres blancas somos las mujeres. Ustedes, las racializadas, ustedes, las mujeres de comunidades originarias, no. Ustedes no entran dentro de la definición de mujer porque no entraban dentro de la definición de persona por sí mismo. Claro, y entonces, ¿cómo podemos poner a dialogar esto con algunos postulados de la segunda ola, ¿no? Como los que empezaba a manejar Simone de Beauvoir, ¿no? No se nace mujer, se llega a ser mujer. ¿Sigue habiendo un poco esta separación, esta idea de qué es mujer o cómo estructuramos esta idea de la definición de la mujer? ¿Coco? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque la misma Simone de Beauvoir, una cosa, por ejemplo, cuando la lees, ¿no? Por primera vez, ¿no? Porque te abre ciertos panoramas, pero ya cuando le das una relectura 2, 3 veces, ya ahí es cuando de repente sí te das cuenta, ok, amiga, de repente aquí esto me causa cierto ruido, pero también se entiende, ¿no? Porque a pesar de que justamente ya viene en esta segunda ola y sí abre más el panorama y sí dice, las mujeres no nacemos, llegamos a serlo, pero aún así hay un sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ella también se está dirigiendo solamente a cierto grupo de mujeres, ¿no? Ella también pertenece a ese cierto grupo de mujeres también, ¿no? Que ya están dentro de la academia de alguna manera, porque al final de cuentas, pues ella era en su época fue una intelectual, Doctora, fue alguien de la academia, estaba dentro de ese estatus, ¿no? Entonces también es diferente como hacia quién se dirigía a ella, ¿no? Y desde dónde ella se veía, ¿no? Y claro que el hecho también del precedente que ella deja de no se nace mujer, se llega a hacerlo, yo creo que en la actualidad lo podemos retomar un poco en esta cuestión de justamente, ¿no? Toda la estructura social y todos los problemas son estructurales. ¿Por qué? Porque sí, biológicamente tenemos cierta estructura, tenemos cierta fisionomía, pero a lo largo de los años y desde que nacemos nos forman, ¿no? Para ser de alguna manera, en este caso, pues ser hombre, ser mujer. Claro. ¿Leslie? A mí me parece sumamente importante tomar este punto que a lo mejor lo llegaremos a alcanzar más adelante, pero es todas estas teóricas del feminismo, que son las que después, sí o sí, muchas personas, muchas mujeres dentro del feminismo te las referencian y son las que todo tienes que leer, porque si eres feminista tienes que leer teoría y desde ese argumento ya estamos excluyendo a todas las mujeres que no pueden ni siquiera acceder a ese tipo de conocimiento, porque muchas veces creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios. Y yo, aunque soy una mujer racializada, soy una mujer que pudo ir a la universidad y que pudo estudiar una carrera de humanidades y tal vez así empaparse más de estos
de estas lecturas obligadas, pero no todas las feministas pueden o tienen acceso a leer la teoría feminista, y eso no las hace menos mujeres, porque de cierta forma, lo que decía Coco, esta teoría feminista las está excluyendo. O sea, vamos a leer nosotros una teoría feminista que nos excluye, porque para las feministas que teorizaron en esos tiempos, no las estoy juzgando, todos somos esclavos de nuestro contexto, para esas mujeres de ese tiempo, nosotras no éramos mujeres, pero ahora sí. Entonces, cuando tienden a utilizar eso para argumentar y para tirar abajo la lucha feminista de muchas otras mujeres, porque pues no son feministas educadas o feministas que saben de academia, son menos feministas, pues no, porque están viviendo los mismos o peores situaciones en su vida cotidiana. Claro, la estructura para ellas siempre es otra. Claro. Ale. Bueno, a mí una frase que me encanta es que la teoría no te quite la empatía, y creo que es un punto primordial de las académicas que tendrían que estar pensando. Si Simone de Beauvoir estaba en Francia, en una academia reconocida, por supuesto que no iba a pensar en las personas racializadas a las que el Imperio francés había esclavizado y sigue y continúa colonizando. Entonces, cuando tú excluyes de la teoría y cuando no enuncias a todas las mujeres, las invisibilizas. Uno cree que la teoría no tiene importancia, pero tiene mucha importancia a la larga. Sin embargo, yo creo que cuando eres una mujer racializada, cuando tienes otras directrices de opresión atravesándote, pues tienes que ser consciente que tu lucha es mayor y es hacia diferentes puntos. Te pueden estar oprimiendo porque eres una mujer racializada, porque eres una mujer gorda, porque eres una mujer con capacidades diferentes. O sea, te pueden estar afectando muchas cosas y no solo el género. Y cuando tú dices, es que tú no conoces de la teoría feminista y por lo tanto tu voz no cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Invisibilizamos sus luchas, las cuales son mayores, que estoy segura que todas las teoristas feministas. Y segundo, las hacemos sentir que esa lucha no es suya, que nadie está ahí para ellas cuando los puntos más vulnerados deberían ser nuestro primordial enfoque en la teoría feminista. Claro, aquí en México se podría decir de cierta forma que el feminismo empezó también en parte de la segunda ola con Rosario Castellanos, ¿no? Que empieza a publicar precisamente sus estatutos y sus libros en la década de los 50, 60, más o menos. Ella da este discurso en Bellas Artes en el 70 y algo. La cuestión de la mujer se llama. Pero también mi Chayito Castellanos, por muy emo y por mucho que yo la quiera, era una señora rica, ¿no? Tenía sus haciendas en Chiapas. Pero sin embargo ella es como la que empieza un poco a hablar, al menos en público, aquí en México, sobre precisamente lo que es ser la condición de la mujer, una mujer que ya, bueno, lo que decíamos ahorita, ¿no? Lo que la atravesaba a ella eran pues cosas más de género y de clase, ¿no? Su horrible matrimonio con Ricardo Guerra. A ver qué consecuencias me trae esto. Pero tenemos que hablar como de esta parte, ¿no? Porque ella fue de las primeras como en decir voy a divorciarme y qué va a pasar ahora, ¿no? Dentro de la lucha feminista en México, ¿cómo ha sido este avance, ¿no? Desde conseguir derechos como el derecho al voto o el derecho al aborto, el derecho al divorcio? ¿Cómo se ha ido viviendo esta serie de avances y a veces que parece como un poco de retrocesos, ¿no? Pues es algo sumamente complejo hablar de estas luchas en México, porque a pesar de que las personas en México tengan el acceso a los derechos, o en la Constitución diga, en el hacer diario es una cosa completamente diferente, porque las mujeres vivimos estigmatizadas toda nuestra vida. Está mal ser una mujer divorciada, está mal ser una mujer que exige cosas, está mal ser una persona que pelea por sus derechos en un trabajo, por ejemplo. A mí me han despedido de varios trabajos nada más por exigir derechos humanos, ni siquiera derechos laborales, derechos humanos. Y pues entonces cuando las mujeres tienen el acceso a este derecho, existe virtualmente, pero que ellas lo utilicen, pues es difícil si no sabes qué derechos tienes. Y eso es algo de lo que muchas mujeres, de las periferias más que nada, no tienen acceso a un saber. Y cuando, bueno, ya tengo este acceso porque mi esposo me golpea y pues ya no hay de otra, me voy a divorciar. Hay comunidades en las que van a dejarle de hablar las personas, las van a tratar mal, su vida ya no va a volver a ser la misma, que a veces hasta piensan que habría sido mejor quedarse en ese matrimonio abusivo en el que estaban.
¿Y cómo vas a llegar a pensar eso? Imaginemos la presión social que están viviendo. Yo soy de una comunidad extremadamente pequeña en la que todos sabemos quién se ha divorciado de quién y que no te metas con esa mujer porque tiene una vida sexual muy activa, o sea, todas esas cosas. Y son luchas que si las estamos viendo ahora, yo no me imagino cómo era cuando mi mamá era joven, cuando mi abuela era joven. Entonces, pues esas son cosas como que deberíamos reflexionar también. De que no es como que las mujeres siempre han sido sumisas en México, porque no es cierto. Solamente no han tenido el acceso a... Claro. ¿Coco? Pues yo creo que igual esta cuestión en México está muy ligada definitivamente con la religión católica, ¿no? También de alguna manera, pues México, la sociedad, ¿no? Surgió de alguna manera de la mano con, y por ejemplo ahorita que hablabas, ¿no? De Rosario Castellanos y de las luchas, ¿no? Que se han dado para los accesos a diferentes derechos, por ejemplo, ¿no? Una cuestión que es la cuestión de la educación sexual, ¿no? El divorcio, el aborto, todo eso, pues también es algo que ha sido tabú en México y ya ha estado ligado con la religión católica, porque, por ejemplo, ¿no? En los 40, 50 existía esta famosa Liga de la Moral, ¿no? Liga de la Y de las Decencia. buenas costumbres y de la decencia, ¿no? Y de alguna manera, pues era un grupo de cierto sector de personas pues, de derecha, ¿no? Que estaban de manera tajante luchando directo contra que no hubiera el acceso, ¿no? A este tipo de derechos. ¿Por qué? Pues porque iban contra la buena decencia y la buena moral, y entonces pues eso no se podía pensar, ¿no? En la sociedad mexicana, ¿no? Y retomo esto un poquito justamente por lo que mencionábamos, ¿no? Hay veces que en nuestro panorama, así como de repente pensamos, ¿no? Que no existe, que nos decía Leslie, ¿no? Que ahí hay una teoría negra feminista desde mucho antes. También, ¿no? O sea, hay una lucha también en México por parte de las mujeres para llegar a acceder a estos derechos, que no es una lucha realmente tan reciente, ¿no? Como muchas personas piensan, o como a veces justamente también se puede disfrazar de, pues es una lucha que apenas están empezando, ves aquí como un grupo que apenas alguien quiere empezar eso, ¿no? O sea, en México eso lleva más de 60 años, ¿no? Y siempre ha habido ese grupo, ¿no? Así como grupos de derecha como muy direccionados hacia pues, tumbar, ¿no? Como ciertas luchas, ¿no? En México yo lo avances relacionara con eso, sí. También hablando un poco de historia, y esto hablo de historia jurídica, el derecho al voto lo gana la mujer en una reforma del 18 de octubre de 1952, que fue la banderilla para ganarse al voto femenino de Adolfo Ruiz Cortines, en el que dicen, tú vas a tener el voto, pero que no se te olvide que no votes por la iglesia y no votes por tus hijos. Cuando inicia la revolución, sabemos que muchas de las luchas nos han invisibilizado, pero hemos sido nosotras las que hemos estado luchando, ¿no? Entonces, cuando inicia el Congreso Constitucional del 17, llegan las mujeres con un montón de cartas firmadas diciendo, cuando se inicie esta Constitución, en el artículo 4 va a decir que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y yo sé que eso no parece tan relevante, pero si los hombres y las mujeres no son iguales ante la ley, somos ciudadanos de segundo plano, a los que también se les ha llamado esclavos. Entonces, llegan con este gran bote y de verdad camiones y camiones llegaron con cartas firmadas de mujeres pidiendo el voto y dijeron, en este caso los revolucionarios del PRI, que si dejaban que la mujer votara, iban a votar por la iglesia, porque iban a dejar que votaran las monjas. Y como estaba esta parte de pelea, lucha, Estado-Iglesia, pues dijeron que las mujeres no tendríamos la coherencia ni el pensamiento de poder votar, que nos iríamos porque lo que el padrecito dice, y Por ahí el lado todas, sentimental del voto. sí, todas persinadas nos vamos a ir a votar por pues, el caso pues, de la iglesia. Y cuando nosotras ganamos el derecho al voto, en 1952, nuestra primera elección es de diputados, es una de medio término, es decir, no es presidencial, y en 1953, 80 mujeres aparecen muertas en las casillas. Y eso es una parte de la historia del voto mexicano que no nos cuentan. Nuestras abuelas están en esa generación. No estamos muy lejos de que no seamos ni siquiera ciudadanos ante la ley. Ciudadanas, porque toda la ley está escrita bajo los términos masculinos. Y yo sé que, como dicen mis compañeras, la ley parece que no cambia tanto, no hay un cambio material, nosotros lo hablamos en la Facultad de Derecho. La ley es el primer paso para un cambio social. ¿Y por qué hicimos el primer paso? O el último. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres van y pelean y
entra toda esta historia del aborto. Cuando se reforma a partir de la Suprema Corte de Justicia, ese sería nuestro último paso, ¿no? Podríamos pensarlo así. O sea, ya logramos que en la ley se reforme. O puede ser al revés. Ya tenemos, por ejemplo, la Ley Olimpia aquí en Puebla, que lleva muy buen rato. Sin embargo, no hay una denuncia que se haya, pues, logrado. ¿Y eso por qué? Porque la sociedad es la que nos sigue castigando. Entonces, jurídicamente sí yo pensaría que ha habido cambios importantes. Sin embargo, esos cambios son el primer paso. Y la sociedad mexicana todavía no está lista para dar los demás, que son súper agraviantes para las mujeres. Claro, quisiera hablar, ahorita en la introducción estábamos hablando sobre cómo el capitalismo ha ido cooptando ciertas luchas, ¿no? Yo lo veo mucho también desde el movimiento LGBT. Te descuidas un ratito y de repente ya tienes en el desfile del orgullo pues todos los carros alegóricos de todas las marcas y es como la forma en la que ha ido como cooptando o haciendo creer que has avanzado todo lo que tienes que avanzar, ¿no? Entonces te puedes estancar y quedarte en tus laureles, ¿no? Pero al mismo tiempo veo como ciertas formas en las que hay luchas feministas que sí han podido como poner un contrapeso contra este tipo de situaciones. ¿Cómo lo viven ustedes, no? Este momento del capitalismo contra los movimientos sociales otra vez. Como pasó hace 60 años y sigue pasando. Nunca sales de la rueda de la historia, al parecer. No sé si cómo se ve, Leslie. Una cosa que a mí se me hace súper ruido es cuando decimos que la inclusión forzada es inclusión. La inclusión forzada es inclusión. Estoy de acuerdo. No están diciendo mentiras. Pero nosotros tenemos que tener un consumo crítico y saber qué es lo que significa eso. Si están forzando una inclusión que no debería ser forzada, tendría que solo existir, ni siquiera tendríamos que referirnos a una inclusión, porque ya tendría que estar hecha, porque se supone que hay paridad de género y un montón de cosas, pero no. Nosotros, las mujeres racializadas, nos vemos tokenizadas, como que dicen, ay, tengo una mujer feminista, ay, y es negra, es mejor. Es Cumples tu mejor. check de... Claro que sí, de 2 luchas. De una. Y además, ¡ay, es gorda también! Y además lesbiana. ¡Guau! Claro, es de la periferia, perfecto. Y es como que, pues eso te pasa a ser, como tú dices, o sea, ser humano de segundo grado porque te están utilizando. Y todos sabemos que los están utilizando para vender algo y eso es peor. Porque entonces, como decía en mi participación la última vez, ¿todavía ya no existe la esclavitud? ¿Estamos seguros? No. Entonces, pues ahora lo que utilizan es imágenes de mí, de mis compañeras, de otras personas para vender cosas. A veces ni siquiera estamos nosotras de acuerdo o lo sabemos porque nosotros al momento de tener una presencia en redes sí ya estamos poniendo nuestra imagen, pero nuestra imagen no está casada con las ideas de otras personas que utilizan esa imagen. Por ejemplo, ha pasado un caso con una amiga mía que ella es muy activa en redes sociales, ella hace muchas cosas y pues bendiciones, la quiero muchísimo. Pero muchas marcas, muchas colectivas han usado sus imágenes para promocionar un afrofeminismo sin siquiera hablarle a ella o sin siquiera preguntarle a ella, y muchos de los argumentos que estos feminismos hablan, ella no está de acuerdo con ellos. Y esas son cosas que deberíamos pensar, que el capitalismo es sin escrúpulos, ellos solamente lo hacen. Sin preguntar nada, solo lo hacen sin saber. Por ejemplo, hay personas que hasta se sienten como halagadas de que utilicen su imagen, pero yo genuinamente me siento muy utilizada. Por ejemplo, en mi comunidad ahorita está en boga mucho la afrodescendencia, vamos a explotar esto de manera turística, ya no hay marisco en nuestra laguna, tenemos que encontrar nuevas maneras de salir adelante y están utilizando el turismo cultural, ya no tanto el de la bonita playa que tenemos, sí lo utilizan, pero también el cultural. Y están metiendo la afrodescendencia de una manera súper mala. A mí no me gusta, la verdad. Y muchas veces me han pedido ser parte de, y yo les digo, bueno, me tomo una foto si quieren para visibilizar, pero por favor no la utilicen ni en partidos políticos porque soy anarquista, o sea, eso está en contra de todo lo que yo pienso. Entonces, ni en partidos políticos, ni la utilicen como para decir que, miren, en mi pueblo hay muchos negritos, porque por favor, eso a mí no me gusta, pero hay muchas veces que no te preguntan para hacer ese tipo de cosas. Claro, Coco. Pues yo creo que tiene mucho que ver con, también es que atacan justamente a esta búsqueda de identidad que muchas personas, ¿no? Pues andan justamente en esa búsqueda, porque al final de cuentas es
con unas compañeras lo comentábamos y es más como un antes de actuar ya dices soy, ¿no? Y a lo mejor hay muchas cosas que todavía no entiendes, pero justamente, ¿no? Te venden la idea de que, bueno, si tú ya leíste tal cosa, ¿no? Y si tú usas tal cosa, y si tú compras esto, y si tú siempre andas pronunciando esto, esto y esto, y es como este es tu check-in, ¿no? Y ya, pues ya tu identidad está completa y ahora sí, ya eres una feminista, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, de alguna manera, pues sí, la cuestión del marketing siempre se ha utilizado como para encasillarnos justamente en grupos, ¿no? Y también poder mandar, pues, mercancía directa, ¿no? Claro. Y en el caso del feminismo, yo pienso, ¿no? Que de alguna manera se ha convertido en eso, ¿no? Y justamente con estas redes sociales, muchas veces a quien empiezan a atacar primero son justamente a este rango de adolescentes que de alguna manera, pues, qué bueno, ¿no? Que ahorita en su adolescencia ellas tengan como todo este contexto de feminismos y aquí y allá, pero pues muchas veces está como, justamente, pues ellos están así como, están saliendo como a descubrir como todo lo que están viendo y entonces pues está toda la maquinota del capitalismo y le dice, pero mira, entonces tú quieres ser feminista, pues mira, es así, ¿no? Y entonces ahí les dicen como todo eso y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y en generaciones más adelante yo creo que tiene que ver mucho también con una cuestión de que muchas veces se entra al feminismo desde cierto dolor también, ¿no? O desde cierta injusticia. Y entonces eso hace también que pues, todo el chip aquí adentro también cambie porque entonces tú también estás entrando desde eso y a veces también pues eso hace que pues actúes de diferente manera, ¿no? Y ciertas cosas las compras más fácil o igual, ¿no? También las rechazas. Bueno, también yo creo que algo muy agresivo es cuando, como dice Leslie, tenemos a Nike con afrodescendientes, con mujeres gordas promocionando lo que hacen y Nike tiene a cientos de mujeres esclavizadas. Entonces, ¿dónde está la moral de saber que esto va a vender? Sí, sí va a vender porque somos inclusivos, pero ¿quién está manufacturando esto? ¿Y cómo le están pagando? Y se le están destruyendo las familias porque sabemos que la esclavitud todavía no se ha erradicado, solo que se ha puesto dentro del esquema del capitalismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando tú compras, estás votando, y eso es muy importante. Hay tantas mujeres que ahorita Shein sacó una parte de 8 de marzo, o sea, como de vayan a las marchas, y cuántas mujeres hindús, chinas, no están sufriendo directamente porque nosotros les compramos su mano de obra barata. Y cuando hablamos compramos mano de obra barata, estamos pagándole a la esclavitud moderna. Entonces, yo creo que cuando están las mujeres que se ven como yo, que son blancas, y están ganando dinero de explotar a quién, con imágenes de quién, yo creo que ahí no te podrías llamar feminista si sigues dándole dinero y votando con tu dinero hacia estas grandes producciones en masa que tanto lastiman a nuestras mujeres. Y también, como comentaba, el 8 de marzo se ponen muchas cosas a vender, se venden muchas cosas y en lo personal a mí sí me gusta comprar esa mercancía, pero me fijo mucho para qué es la mercancía. El 8 de marzo en la UAP va a haber un bazar feminista que estamos organizando y el bazar feminista es para hacer un banco de misoprostol. O sea, todas las ganancias va a ser para eso y por el otro lado para hacer como un fondo económico de apoyo psiquiátrico para víctimas de abuso sexual. Entonces, ¿qué? Nuestro dinero sí vale, nuestro dinero cuenta y el dinero puede hacer muchas cosas. En el mundo capitalista pues lo puede hacer todo. Sin embargo, cuando tú compras mercancía feminista, fíjate que no lo estés comprando en H&M. O sea, fíjate que no lo estás comprando en Zara. Cómpraselo a las mujeres que lo están haciendo y paga el justo, o sea, lo justo por ello. Y fíjate si están poniéndose la banderita de feministas, ¿qué están haciendo? Eso es algo que debemos de empezar a cuestionar a las marcas y hasta los pequeños y medianos empresarios. Si tú quieres hacer esto y si tú te vas a poner la banderita y si sabes que ahorita el feminismo vende, pues más te vale que estés haciendo algo en pro de las mujeres, de tus trabajadoras, todo eso. Claro, yo quisiera también hablar ahorita, como mencionaba Coco, ¿no? de muchas veces el aprender a enunciarse feminista tiene que ver a veces con ciertos dolores, ¿no? ¿Cómo fue el camino para enunciarse feminista para ustedes? Uy. Uy. Uy, qué complicado. Bueno, yo quiero aclarar en este momento que yo era la persona menos deconstruida, menos... Era terrible, o sea, yo puedo pensar en mi yo de 16 años diciendo, no, es que ellas no van a lograr nada marchando, tenemos que meternos al sistema y tirarlo por dentro. Claro, era un adolescente, o sea, ya he llegado a pedir perdón por mis pecados. Lamento mucho haber dicho ese tipo de cosas.
Yo fui víctima de abuso sexual y a través de una relación muy violenta descubrí que mi mayor y mi lugar más seguro siempre van a ser las mujeres y que esas cosas que yo creía que eran individuales no eran individuales, eran colectivas y que eso que me oprimía a mí oprimía a mis compañeras y a mis hermanas y a mi mamá y a todas. Entonces, tengo el mejor recuerdo del mundo de una de mis mejores amigas de la uni. Yo llegué a mi primera marcha, me quedé conmocionada de ver a tantas mujeres luchando tan libres, con digna rabia, pero con tanta ternura radical también. Y ella me dice, tú no traes pañuelo, porque por supuesto yo no traía pañuelo. Lo pensaba comprar ese día, de hecho. Y ella se lo quita y me lo da a mí y me dice, este es tu lugar, hermana, esta es tu tribu. Y enunciarme feminista fue difícil. Creo que enunciarte feminista trae una responsabilidad de que en actos personales actúes con los valores políticos del feminismo, con la sororidad, con el cuidado, con el amor. Y también cuando de manera personal denuncias lo que te está pasando, creo que es una responsabilidad denunciarte feminista, pero estoy casi segura que todas las que estamos aquí entramos por una opresión. Cuando la opresión nos tiró, el feminismo fue lo que nos recogió y nos unió en pedazos y nos hace fuertes. Leslie. Cuando yo era joven, como dije hace rato, yo sé reconocer mis privilegios. Yo crecí en un hogar muy sano, con papás que están juntos todavía, que se quieren mucho, que son muy jóvenes mis papás, entonces pues no tienen una mentalidad tan retrógrada. Mis papás iban de fiesta a los 90s, luego ponen Daft Punk y yo de ¿qué onda? Y yo crecí en un pueblo donde la figura de la mujer es muy importante. Entonces, para mí, la figura de la mujer siempre fue muy importante, pero nunca lo vi como algo raro. O sea, para mí eso era lo normal. Que mi abuela, que mi mamá fueran las personas que tuvieran los dineros, o las que tuvieran más trabajo, o que hicieran muchas cosas, que la casa estuviera hecha como ellas quisieran, porque eso para mí era lo normal. Pero la verdad, casi todas mis luchas, o casi todas mis cambios de ideología comienzan a raíz de que yo entro a la universidad. Para mí fue un shock salir de mi pueblito y ver tantas cosas diferentes, sufrir racismo, sufrir clasismo, porque yo siempre ando en chanclas. Hoy tengo botas, pero yo siempre ando en chanclas, porque es una cosa muy costeña de mí, pero ya desde ese punto la gente te trata diferente. No sé si es en todos lados así, pero aquí en Puebla me tratan diferente. Y luego ver que aparte, por ser mujer, también estoy más sobajada cuando eso jamás me había pasado en mi vida, pues sí fue como de, a ver, yo quiero que todos tengan esa vida que yo recuerdo. O sea, yo extraño eso, pero si este es el común para las mujeres que toda su vida han vivido en esta ciudad, pues está muy horrible, ¿no? Sí, yo dije, no, o sea, mi hermana va a venir en algún punto de su vida. Yo no quiero que ella también sufra esto. Creo que las personas que tal vez no hemos sufrido una cosa tan horrible como lo que te pasó a ti, no te estoy intentando revictimizar, Está solo bien. para mí es horrible. No te preocupes. Y no, sí, esperamos que no le pase a nadie. Y es lo que pasa. Cuando yo entré a la universidad era el 2017 y ese año fue el año que pasó lo de Mara. Y Mara era una estudiante veracruzana que estaba acá. Y yo le dije a mi mamá cuando empezaron a hacer marchas y salir, pues yo entiendo que mis papás estuvieran siempre muy asustados de que yo saliera, porque ellos no sabían qué me pasaba o qué iba a andar, porque mi pueblo está a 400 kilómetros de aquí. Entonces, pues entendía por qué ellos preferían que yo no saliera de mi casa. Pero yo les dije, ¿en serio quieren que yo viva una vida con miedo? Esa muchacha pude haber sido yo. Imagínense cómo se sienten los papás de ella, cómo se sienten sus personas queridas. Entonces, creo que todas entramos en el feminismo porque ya estábamos hartas de algo. Y a veces era algo que nos pasó en un momento, algo que nos lleva toda la vida pasando, algo que no nos habíamos dado cuenta porque no teníamos el conocimiento o a veces ni siquiera sabíamos que había algo mejor. Hemos normalizado un montón de cosas bien malas. Yo me considero que al menos en la escuela siempre he sido sobresaliente. En mis calificaciones, en mis participaciones, en ese tipo de cosas. Pero siempre, al menos en el colegio de historia de UAP,
siempre son los hombres los que van a ir a representar, los que están a la cabeza de los movimientos. Los de historia somos muy paristas, se sabe. Y siempre los que están a la cabeza de los paros son los hombres, siempre los mismos hombres. Hasta recuerdo una vez específica en el paro del 2018 que una persona de filosofía, una persona hombre, no iba a decir su nombre, pero se llama Raúl, él, me acuerdo que yo era la encargada de los víveres y yo les estaba dando de comer a todos y todo muy bien. Y yo, pero porque soy una persona amable, era mi primer año de universidad, yo era muy inocente. Y este muchacho me dijo, oye, sí, ahorita que te desocupes, ¿me puedes traer un café? Así me dijo. Y yo, somos estudiantes revolucionarios iguales, o sea, yo no entiendo por qué tú me estás hablando así, pero ahora me doy cuenta que eso simplemente fue su machismo hablando. Y mi novio también es de filosofía y se llama Raúl, pero no es ese, es otro. Qué bueno, amigo. No es el mismo. Coco. Pues en realidad mi enunciamiento como feminista sí me costó porque justamente a mí me pasó un poco lo que hablábamos, ¿no? De repente si no tienes tal perfil, pues no, o sea, ¿cómo te atreves a llamar feminista, no? Porque yo al feminismo llegué pues justamente a partir de otras luchas, ¿no? Yo por eso pues menciono justo lo común, ¿no? Porque yo ahora me doy cuenta que hice muchas luchas feministas, pero no teniendo justamente el pañuelo morado o el pañuelo verde ahora, ¿no? Yo empecé justamente con otras luchas, en cuestiones culturales, en cuestiones estudiantiles, ¿no? Y de ahí, pues justamente eso mismo te va llevando porque tú te das cuenta que de repente cuando en estos espacios converges con hombres, justamente pasa un poco lo que dice Leslie, ¿no? De repente tú dices algo y todos dicen, no, ok, pues no, mi idea está pendeja, ya no lo diga, ¿no? Y otro compa a lo mejor de repente repite algo, le cambia más, menos y no, sí, es que esa idea, que y tú así como de, ok, ¿no? O de repente sí, ¿no? Igual cuestiones como de, bueno, pero es que justamente, ¿no? Ciertos papeles eran, no, es que los compañeros no sé qué, y era como de, ajá, sí, pero de repente los compañeros también hacen un chingo, ¿no? Y hacen lo mismo o más que ustedes, ¿no? ¿Y dónde estamos, no? Y yo ahí fue cuando empecé a encaminarme un poco más hacia el feminismo, pero justamente cuando yo llegué como a esta escena feminista de Puebla, pues yo no era feminista, yo venía de ese espacio que todos vemos con Fuchi, porque es un espacio en donde también hay hombres, ¿no? Y entonces como de, o sea, no, o sea, tú trabajas con hombres, ¿no? Y seguramente un hombre aquí te mandó y un hombre está atrás de ti, ¿no? Y es como de... yo sí me topé con eso, ¿no? Y entonces de repente sí yo decía, ok, ¿no? Entonces, yo no me nombraba, ¿no? Feminista. A mí sí me costó mucho trabajo autonombrarme feminista justamente por esas cuestiones. Ahorita ya dije, ya, no me importa, ¿no? Pero, o sea, sí, a mí sí me costó. Siempre es un camino más largo, Sí. ¿no? Claro, también quería hablar un poco... ¿Quieres Sí, comentarlo? quería comentarle algo a ella, que ustedes lo viven desde esa parte como te topaste con esta barrera dentro del feminismo, es que ustedes venían de una facultad conocida revolucionaria, yo estoy en la facultad de Derecho, que no podría ser peor para una vida de mujer, porque No los sé, las maestros... ingenierías. No, yo de verdad pienso que Derecho va ganando porque son los hombres que se creen justos y son los peores, los más misóginos. Pero incluso dentro de esto y dentro de CIPOL, y obviamente yo siendo parte de una comunidad universitaria pública, casi siempre lo que yo obtenía de resultado era, tú eres demasiado blanca para hablar. Y yo sé que esto no quiero invocar ni siquiera porque es una totada el racismo inverso. Por supuesto que no. Dice Leli, por favor. No. Lo estamos viendo venir. No, para nada. Pero muchas veces yo dije, madres, o sea, la neta, yo no puedo hablar. O sea, yo sí no debería estar diciendo esto. Y yo he sido muy cuidadosa de reconocer el privilegio porque cuando uno nace con un privilegio lo tiene que reconocer. Y en mi opinión personal, tienes que hacer algo para que ese privilegio se comparta con los demás. O sea, el problema no es solo que nazcas con él. El problema es que hiciste a partir de tu vida, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a denunciar mi violación y yo denuncio a un hombre que es moreno, se me menciona mucho, estás como que aprovechándote del privilegio blanco. Entonces, la lucha del racismo en los hombres, que era como importante y que sí es importante, entró a decirme, tu testimonio no cuenta porque tú eres una mujer blanca. Entonces, yo sé que es un tema complicado, pero creo que cuando invalidamos a otras mujeres también de decir, oye, esto me pasó y
por supuesto que como feministas tenemos ciertos aspectos que tendremos que cambiar, que es lo que estamos hablando del feminismo blanco. Sin embargo, creo que una compañera llegar a decirme, tú lo que estás diciendo no es cierto porque él es moreno y tú eres blanca. O sea, una mujer que se declara feminista, una mujer que se declara sorora, creo que es algo fuerte de mencionar y que te invalida mucho como mujer. Que creo que es un punto que sí quería tocar ahorita, que era precisamente hablar sobre la sororidad. ¿Cómo es ese término? ¿Qué es en realidad? Porque de repente todo el mundo lo menciona, Sí. pero hasta Shakira lo menciona, pero de repente, ¿qué es, no? ¿Y cuáles pueden ser entonces estos límites de la sororidad? Primero, quisiera agregar a tu comentario que a lo mejor la mujer que se enunciaba feminista seguía siendo racista. ¿Por qué? Porque vas a decir, pero ¿cómo estaba defendiendo a un hombre moreno, no? O sea, ella era lo contrario racista. No, porque el racismo también deshumaniza a las personas negras, a las personas morenas, a las personas cafés, porque les dice que ellos son pobrecitos, que ellos no pueden hacer nada malo, porque son unas personas que toda su vida, porque son tan vulnerables, y no, somos personas y ya. O sea, podemos hacer cosas malas, cosas buenas, podemos ser inteligentes, podemos ser tontos, todo, porque somos humanos. Y seguir siendo, es racista seguir subestimando a las personas. Pensando en el indio bueno, ¿no? Claro. Pues en esta cuestión de la sororidad, a mí sí es un término que me genera cierto conflicto y me genera como cierto ruido, porque justamente, ¿no? El término viene a partir de justamente de este feminismo blanco, en el que a mi parecer lo que hace es, otra vez hace este corte en donde las mujeres racializadas, las mujeres obreras de repente dejan de existir porque, o sea, todas las mujeres, o sea, entre todas tenemos que ser buenas y porque solo somos un frente y entre todas nos tenemos que llevar bien y todo. Y retomo lo que decía Leslie, somos personas. Y así seas una mujer feminista, también eres racista. Hay muchas mujeres feministas racistas y justamente por eso surgen también muchas otras olas del feminismo que de repente a nuestro parecer no pueden estar bien. ¿Por qué? Porque en su raíz tienen cierto racismo y clasismo, ¿no? Entonces a mí sí me causa cierto conflicto porque es o sea, entre todas nos tenemos que llevar bien, ¿no? Y de repente entonces justamente la mujer racializada, que es trabajadora de una mujer feminista que no es racializada, de repente no le puede decir nada porque entonces eso ya no es sororidad, porque pues son mujeres y entre mujeres no se pueden decir eso, ¿no? Pero de repente no se pueden ver que a final de cuentas también la persona, en este término de todos somos bonitos y todos nos llevamos bien, pues esta persona que es la patrona de la mujer racializada tampoco está siendo hasta cierto punto sorora, ¿no? Según su dicho, ¿no? Pero sí, a mí sí me causa mucho conflicto la sororidad porque siento que viene de una cuestión de que, de alguna manera hasta siento que de repente quieren retomar esta visión de la mujer, de las mujeres no son conflictivas, las mujeres se tienen que llevar muy bien, esencialista. porque además pues, son sensibles, entre ellas se entienden, y pues todas somos hermanas, pero de repente a mí lo que me causa también conflicto de este término de sororidad es que entonces de repente habemos muchos grupos feministas porque entonces de repente pareciera que la sororidad es lo que nos divide porque entonces pareciera que vamos a hacer clubs de tobis, ¿no? Y entonces en este club sí entran tales personas, pero en este no porque pues ellas no son sororas, ¿no? Y entonces a mí sí me causa la verdad mucho conflicto este término de la sororidad porque siento que viene de una razón de ser así, ¿no? O sea, a final de cuentas seguir separando la cuestión de las mujeres, más bien una cuestión de este feminismo es el bueno y este feminismo es el malo. Y si quieres ser feminista buena, tienes que ser de esta forma y sí, tienes que ser sorora con todas y no puedes decir esto y el otro. Y si no, pues en realidad ni siquiera eres feminista, ¿no? Estás denigrando el feminismo, estás haciendo otra cosa que no es. A mí eso es lo que realmente me causa mucho conflicto de ese término en general. Leslie. Sí, y a mí que soy un humano, pues yo tengo unas actitudes un poco pues diferentes y pues tengo actitudes infantiles a veces y yo me he llegado a pelear con mujeres que están dentro del movimiento del feminismo, pero atinan a que creen que mi mala hondez es por no ser feminista o es por ser misógina, pero no, es porque me caen mal esas personas como personas, no porque son mujeres. Y es que
malentendido mucho el término de la sororidad, y la sororidad no es que todas nos van a caer bien, sino que por una estamos luchando todas, porque es para los derechos de todas. Y vamos a preocuparnos por sus vivencias y vamos a tener pues, sororidad, pero no significa que esta persona a fuerza me tiene que caer bien, porque de nuevo es deshumanizar a las personas. Claro. Ale. Yo creo que tú mencionaste algo del indio bueno, que también es un tema muy fuerte. Algo parecido pasa con una feminista. O sea, la feminista, y en este caso me gustaría hacer como la diferenciación, que el término sororidad, curiosamente, no se le exige a las feministas blancas privilegiadas, se le exige a las racializadas que están denunciando algo. Y eso a mí me parece que está completamente erróneo. Yo creo que la sororidad es algo que sí se tiene que denunciar, que sí tienes que poner en mesa, oye, no estás siendo sorora, pero con las personas más privilegiadas. A ver, si está una mujer blanca que se coopta de ser feminista esclavizando a alguien en su hogar como trabajo doméstico, y esta mujer racializada seguramente que ha sido oprimida menciona, oye, lo que estás haciendo no es feminista, esto estaría bien, diciendo como, oye, esto que estás haciendo, esta opresión que estás generando sobre de mí, de la mujer racializada hacia la blanca, yo creo que está bien. O sea, yo creo que sería una manera de decir, oye, que no se te olvide que este movimiento no es tuyo y no es para las mujeres como tú, son para las mujeres como todas. Sin embargo, si la mujer blanca privilegiada dice, oye, es que tú me estés diciendo que esto no te gustó, no es sororo, porque me estás atacando como mujer. Bueno, eso nada más es una manera de escudarse acerca de sus opiniones y de aparte de sus acciones pues retrógradas y opresoras. Entonces, yo creo que el término, que por cierto viene del francés, lo cual no es lo más padre de sor, no sé cómo se pronuncia, sororité, algo así, creo que sí ha sido muy mal ocupado como una excusa de todas las mujeres nos tenemos que llevar bien y todas me van a caer bien y todas las mujeres somos perfectas, cuando no somos humanos, va a haber personas con las que vamos a congeniar, va a haber personas con las que no vamos a congeniar. Sin embargo, yo creo que el tema de la sororidad es ponernos a nosotras y como que priorizar los vínculos con las mujeres, que es lo que los hombres siempre hacen. Los hombres priorizan sus vínculos con otros hombres, priorizan a ellos mismos, algo que se llama el homoerotismo, y nosotras siempre nos dejamos para después. O sea, siempre las mujeres nos dejamos para después. Lo más importante es para con los hombres. Entonces, creo que esa es una enseñanza que deberíamos de cambiar y la sororidad la puede cambiar. Como nosotras, yo quiero estar bien contigo, con nosotras. Entonces, pues ese sería mi punto acerca de la sororidad. Y otra cosa, utilizamos mucho la sororidad como una moneda de cambio, como yo soy sorora contigo, tú soy sorora conmigo. Y es algo que, si bien es cierto, también se tiene que dar por hecho de que una mujer va a ser sorora dentro del movimiento, pero también hay unas incongruencias bien fuertes. O sea, hay mujeres que exigen sororidad, pero ellas mismas no son sororas bajo sus propios términos. Y eso es opresión que viene desde su color de piel, su estatus económico, y a veces neta pienso, no se dan cuenta que lo que están diciendo. No sé si ahorita ustedes se dieron cuenta de una pelea que hubo en el TikTok con Adi Krag y con... ¿No? ¿En serio? Bueno, esta mujer, Adi Krag, es una muchacha que es súper privilegiada a lo mejor voy a ser racista, pero ella es blanca, tiene ojos azules, es rubia, es mexicana y siempre habla como... Estas personas que hablan como políticos, a mí así se me figuran, como políticos que hablan súper serio de lo que están hablando y les crece lo que están diciendo, ¿no? Y esta mujer siempre platica que ella estudió en el CERN, que ella fue... Sí. Ok. Y ahorita pasó que estaba proponiendo su idea de que las mujeres feministas tenemos que tener hijos porque de otra manera no vamos a criar una generación de feministas. Claro, o sea, exactamente. Wow. Yo dije, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo si ni siquiera puedo pagar mi renta? O sea, ¿qué onda? ¿De qué hablas? Y otra muchacha que se llama Mili, que ella es psicóloga, ella le contestó, a veces las mujeres, a veces la banda blanca tendría que aprender a callarse. Y ahí yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, con nadie por obvias razones. Pero con Mili, porque pues las mujeres blancas también pueden hablar y tienen que hablar para escuchar las sandeces que dicen, si no, ¿cómo vamos a escucharlas? Pero sí estoy de acuerdo más con Mili porque ella explicó que las mujeres no somos incubadoras con patas, que entonces le está dando toda la responsabilidad de la crianza a las mujeres, de nuevo, que es lo que el feminismo está intentando quitar.
Y entonces Adi a eso responde, o sea, esto fue un dimes y diretes, le cerraron la cuenta a Milly, Adi se fue de redes sociales, o sea, estuvo muy interesante, búsquenlo. Y le dijo, si la banda blanca y privilegiada hubiera aprendido a callarse, tal vez no tendrías feminismo del cual hablar. Y ahí fue donde me sentí eludida, porque dije, no manches, o sea, mis abuelos eran negros. Entonces mis abuelas no, o sea, no entraban dentro del feminismo que estás hablando, porque ella de nuevo está hablando de Simone de Beauvoir, de las mujeres blancas que escribieron la teoría en las que se basa su feminismo y que no nos incluye. Y ella misma no está siendo sorora en sus términos de nuevo, porque por su culpa sus fans le cerraron la cuenta a Milly denunciándola y todo eso, por razones que no, o sea, no tenía. Le empezó a sacar que como ella es judía, entonces Milly es antisemita y eso es perder demasiados matices nada más para tú quedarte con que lo que tú estás diciendo es la razón. Sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer allá en casa por prestarnos atención el día de hoy y también agradecer aquí a nuestro panel, a Coco, a Leslie, a Ale, por haber ayudado a desenmarañar el hilo negro de esta conversación. Esto ha sido Hilo Negro. Yo soy César Bringas. Muchísimas gracias.